Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Bueno, bueno, un gusto saludarlos y verlos nuevamente. Bueno, hoy vamos a, pues más que todo, hacer una pequeña actividad que nosotros le llamamos algo así como plenaria. No nos pudimos ver la semana anterior, pero ya como ustedes ven, este próximo viernes es la evaluación, ¿verdad? El examen que de alguna manera pues va a medir el conocimiento que hemos estado recibiendo durante estas semanas de esta primera unidad. Hoy, para hacer un ejercicio mental, vamos a hacer varias preguntas y lo vamos a hacer a algunos de ustedes, ¿verdad? Va a ser de manera aleatoria y de igual manera pues el objetivo es poder evaluar el conocimiento que hasta el momento pues hemos recibido en la clase, ¿verdad? Con las actividades, con los trabajos, con los foros, ver con sus propias palabras, ¿verdad? Cómo ustedes han ido profundizando en este conocimiento de esta primera unidad. Por eso les compartí precisamente la semana pasada una videoconferencia que yo había grabado con anticipación en cierto momento para así poderles compartir a ustedes cuál era el contenido que teníamos para este parcial, ¿verdad? Y de esa manera, pues, ir aterrizando en cada uno de sus conocimientos. Por otro lado, veo que hay algunos grupos que todavía están pendientes con las entregas de algunos de los trabajos. Vamos a hacer algo. Todas las actividades desde la primera unidad, aunque la primera unidad todas la entregaron, todos los grupos lo entregaron, pero en el foro hubieron algunos compañeros que de repente les faltó algunas participaciones. Entonces, todas las actividades grupales, todas las actividades de trabajo, las vamos a habilitar y las vamos a cerrar hasta este próximo domingo, ¿verdad? El examen es el viernes, pero si de repente pues hay algo pendiente que ustedes de repente se les ha quedado por ahí, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a ampliar hasta este próximo domingo para que ustedes puedan participar, puedan subir los trabajos que están pendientes, si más de alguno no lo pudo entregar. Eh, Porque recuerden que cada trabajo pues tenía un tiempo de entrega, ¿verdad? Y era generalmente los días viernes, tal como estaba planificado para cada una de las clases, que es clase 1, clase 2 y clase 3, ¿verdad? Entonces, después de la clase vamos a habilitar nuevamente el foro de la unidad 1 y 2 y vamos a extender el foro que terminaba precisamente, si ustedes se recuerdan, hasta el día jueves. Lo vamos a poner hasta el día domingo por la noche, ¿verdad? Para que así, aún después de haber terminado la evaluación, ustedes tengan oportunidad para poder participar y de igual manera, pues cerrar lo que es esta primera unidad. Y en el transcurso de la siguiente semana, estimadísimos, lo que haríamos pues es ir entregando los resultados de manera paulatina, ¿verdad? Tuve un pequeño atraso después que estuve un poco, estuve enfermo de salud, entonces, y todavía no me siento bien, créanlo que todavía siento un poquito de incomodidad, pero bueno, no podemos seguir así y tenemos que tomar otra actitud. Bueno, vamos a hacer entonces lo que es esta plenaria. Para poder hacer la plenaria, estimadísimos, lo que... Abogado. Dígame, Judy. Sí, sobre lo que mencionaba de extender los trabajos que ya se entregaron, ¿eso va a aplicar también para el trabajo que está en vigencia en esta semana como el mapa conceptual o ese se mantiene a la fecha que tenía? Sí, también se aplica. Ah, ok, perfecto. Gracias, abogado. También se aplica, ¿verdad? Vamos a dar un poquito más de tiempo para poder
para que ustedes lo puedan entregar, no hay problema. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver. Vamos a empezar por la compañera Fanny. ¿Está ahí Fanny? Fanny Galindo. Sí, Lick, dígame, permítame enciendo la... Ok, Fanny. A ver si Aquí. se recuerda. Se recuerda, en la clase 2 estuvimos hablando de algunos métodos de las ciencias, ¿verdad? Y algunos de los métodos de las ciencias que ahí nosotros estuvimos reflexionando, si usted se recuerda, era más que todo aquellas que se referían a cómo estas se podían poner en práctica, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, del método sintético, del método analítico, ¿verdad? Hablábamos, por otro lado, del método inductivo y el método deductivo, ¿verdad? Ahora, quiero que usted, con sus propias palabras, me explique cualquiera de esos métodos, ¿ok? No le voy a preguntar uno puntualmente, cualquiera de los que vimos ahí. Bueno, a mí me llaman la atención los dos primeros, que el método inductivo parte de lo particular a lo general, es decir, que nosotros podemos estudiar, digamos, los átomos y de eso irnos a las moléculas, o podemos estudiar, por ejemplo, una ley y de eso irnos a nuestro material jurídico, y de lo deductivo, que es, podríamos decirlo al revés, de lo general a lo particular. Digamos, hablando del Código Penal e irnos a una ley específica del Código Penal. O sea, nos vamos de lo general a lo particular. Ok, ahora, usted vio que también de repente se podían unir ambos métodos también. Se percató ahí en esa parte. Por ejemplo, está el método hipotético deductivo y está también el método inductivo deductivo. ¿Sí? Sí. Es que en sí creo que tienen ambos relación. Dependiendo de cómo lo podamos utilizar, podemos ampliar los dos. Porque tal vez alguna premisa no va a estar tan... Por ejemplo, en el deductivo era premisa mayor, premisa menor y conclusión, me parece, no me recuerdo. En el deductivo, Bien. así es. En el deductivo. Ese es entonces, lo que se llama, Fanny, es el llamado silogismo, ¿se acuerda? ¿Verdad? Entonces, Sí. eso nos puede ayudar a ampliar los dos métodos, para no solo quedarnos con una idea. Así es. Algo importante que tienen ambos métodos, si usted se fija, es que parten de la lógica. ¿Ok? Parten de la lógica. ¿Alguno de ustedes ya llevó lógica jurídica? ¿No? No hay alguno de los que ya haya... ¿Abogado? Yo ¿Sí? lo estoy llevando Creo, ahorita, abogado. creo La que está todos llevando los ahorita. llevando. Ok. Sí. Judy también. Sí, porque sí, creo que todos, bueno, la mayoría la estamos llevando en este momento porque se lleva en ese periodo junto con la de métodos e interpretación. Ahí en algún momento creo que están hablando de ambos métodos, ¿verdad? ¿O todavía no? Solo estamos hablando, solo estamos viendo los orígenes de la filosofía, ese tipo, las etapas de la presocrática, socrática, estamos con eso. Creo que llevamos con el mismo profesor, tenemos un profesor medio complicado. Bueno. Sí, la verdad es que uno desea aprender tanto, profe, pero creo que usted es de los pocos docentes que realmente hacen esto por vocación. Sí, Que se toman en serio las cosas. Sí, sí. sí. Bueno, en la parte de lógica, yo les explico más o menos esto porque yo estuve impartiendo lógica precisamente hace aproximadamente unos 5 años. Estuve casi como 10 años impartiendo lógica jurídica. Y más o menos ya como a finales del primer parcial y inicios del segundo parcial, vimos precisamente esos dos métodos. Si ustedes se recuerdan, una de las cosas que pretendieron los filósofos es que querían darle sentido a sus observaciones a partir de un método. Y eso todavía no ha terminado. Por ejemplo, la mayor parte de los cienciólogos o de las personas que estudian las ciencias quieren buscar
una sola teoría que puede explicar todo el conocimiento. Y no es fácil. Aristóteles lo quiso hacer. ¿Qué fue lo que hizo Aristóteles? Aristóteles fue el que precisamente fundó el método inductivo. Y cuando vio que el método inductivo podía basarse también en errores, porque no es que el método en sí es equivocado, no, sino que las afirmaciones, se fijan algo que deben de tener las afirmaciones, deben de ser verdaderas. Pero ¿qué pasa si alguna de las afirmaciones es falsa? ¿Cómo va a ser la conclusión? Por lógica, va a ser también falsa. Entonces, ahí fue donde encontró el error Aristóteles y por eso comenzó a dar los primeros pasos para lo que es el método deductivo. Ahora, también está por otro lado el método sintético y el método analítico. A ver, Rodrigo, ¿qué fue lo que usted captó de ambos métodos, sintético y analítico? ¿Por qué de repente se relacionan uno con el otro? Si no me equivoco, el sintético era como tomar todos los componentes de un fenómeno, por decir así, y estudiarlos en la totalidad, en un conjunto, mientras el analítico es lo opuesto, es venir a agarrar un fenómeno y descomponerlo en todos sus elementos. Así es. Por ejemplo, si usted quisiera estudiar, por ejemplo, las enfermedades o quisiera ver, por ejemplo, el mismo COVID, ver cómo dentro de cada una de sus partes podemos darle sentido y darle una explicación precisamente a esa enfermedad, a ese virus, ¿verdad? Y poder explicar cada uno de sus componentes, como un todo, como bien lo explicó usted. Ahora, si se fija, la diferencia entre uno y otro es que uno se descompone en partes, ¿verdad? ¿Cuál es el que se descompone en partes? El analítico. Así es, sí. Y el sintético es, como usted bien lo dijo, ¿cómo lo explicamos el fenómeno? Como un todo, como un conjunto. Como un conjunto, exactamente. En otras palabras, uno va de lo particular, parece como que estuviéramos hablando casi de cuestiones muy parecidas, ¿verdad? Dentro de los métodos, pero es para que se fijen, es como dentro de lo que es el método, es tan importante dentro de cada una de las ciencias. El derecho es cierto, el derecho por excelencia, el método es la interpretación, pero no significa que de repente para solventar un caso concreto no hagamos uso de uno de estos métodos. Vaya, por ejemplo, la criminalística es una disciplina que está dentro del derecho. ¿A quiénes de ustedes les gusta el derecho penal? Que les gustaría de repente estudiar más allá y ser penalistas. Yo sé que muchos de aquí van a salir muy buenos en esa área del derecho. Yo cuando entré a estudiar derecho, a mí me encantaba el derecho penal. Pero lastimosamente, cuando estaba más joven, yo era muy miedoso, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que bregar en un área del derecho que es bien complicada, no es sencillo, no es fácil. Hay que tener sus agallas, por decir así, por no decir los que lo tienen bien puesto en este caso, ¿verdad? En otro lenguaje como más coloquial, ¿verdad? Pero si ustedes se percatan, el derecho penal es bonito, es precioso. Por ejemplo, ver esas dos disciplinas, que es la criminalística y la criminología, que son disciplinas que le dan un sentido y un mejor entender precisamente a esa área que nosotros podemos estudiar. Ellas utilizan métodos distintos, porque en una se estudia, por ejemplo, estudiar al delito por tal y ver su condición y cómo podemos darle explicación. Y la otra trata de darle explicación al delito, pero a partir de quién lo comete. Entonces, ustedes pueden ver que, vaya, más de alguno de haber visto, creo que esta serie de medicina forense que tuvo tantas, pero tantas ramas que se llamaba CSI, ¿se recuerdan? Que estudiaban precisamente la medicina forense
investigativa. Claro, muchos de los casos que ahí se tocaban eran hipotéticos, ¿verdad? No eran reales. Pero en la realidad, varios de esos casos sucedieron y se dieron. Entonces, para darle explicación a un fenómeno, es necesario buscar un método que le dé sentido precisamente a cada una de estas cosas. Bueno, ahí en cuanto al método. A ver, Suri Flores, ¿está por ahí Suri? A ver, Carlos Cáceres. Presente, abogado. Ok, Carlos. ¿Se recuerda de los métodos de interpretación que estudiamos precisamente en esa clase 2? No, ahorita sí me agarra, fíjate, abogado, porque sí no he repasado, le soy muy sincero. A ver, alguien que le ayude a Carlos. A ver, Luis Ángel. Son los métodos de, ¿cómo se llama? Se recuerda que son 3: exegético, sociológico y sistemático. Sí. Ok. Hábleme del que más se acuerde. A ver, no le voy a preguntar así tan puntualmente, pero ¿de cuál de los 3 usted me lo podría explicar con sus propias palabras? No, pero bueno. A ver. ¿Se Abogado. recuerda que? Sí. A ver, sí. ¿Quién me hablaba? Yo, si quiere, le colaboro en eso. Sí, dígame, Judy. Adelante. Bueno, yo lo que entendí por el trabajo elaborado en equipo sobre los métodos de interpretación en el exegético, logré comprender de que es el método en donde se le da significado a la norma jurídica, Sí. basándose en lo que establece el escrito. O sea, es como denotar o mantener ¿cómo se le podría decir? El deseo del legislador, ¿verdad? De la persona quien crea la norma. O sea, como un ejemplo, si la ley establece que para una persona que ha cometido un delito, ha asesinado o ha robado, se establece esta condena, entonces interpretarla de esa manera como está el escrito. Sí. Así lo logré comprender. Ok. Y no está errada su interpretación. Fíjense que algo que ustedes se pueden percatar es que la interpretación pura parte de la exégesis. ¿Qué significa el término exégesis? Yo creo que han escuchado ustedes el término del Génesis, por ejemplo, ¿verdad? El origen, sí, que es un término que es un libro precisamente sacado de la Biblia. La exégesis también es parte de una explicación o una interpretación que nosotros hacemos en un texto. ¿Ok? ¿Qué significa exégesis? Exégesis proviene de una palabra griega que significa explicar o relatar, derivada de otra en donde exponemos o interpretamos. En otras palabras, cuando nosotros hacemos la exégesis, es ponernos en los pantalones de quienes, de los juristas, de las personas, por ejemplo, que quisieron fundar esa ley. Vaya, no es lo mismo. Yo creo que, ¿quiénes de ustedes son o han estudiado contaduría pública, peritos mercantiles, o de repente han ido en esa área contable? ¿Alguno de ustedes? Creo que ahorita los bachilleratos han sido diferentes, ¿verdad? Los que se sacan de educación media, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la contabilidad, cuando hablamos precisamente del origen del Código de Comercio, nuestro Código de Comercio data ¿de qué año? 1950. El jurista de 1950 no tenía la misma mentalidad de el jurista que está actualmente, ¿sí o no? La sociedad de los 50 en esa década era muy diferente a la de los años que ahorita ya estamos en el siglo XXI.
Pero, ¿cuál es el sentido del jurista cuando funda una norma? Bueno, por eso de ahí viene el exégesis. Es lo que en el texto usted pretende interpretar en un simple castellano. ¿Qué es lo que quiere decir explicar? Bueno, es lo que en base a su experiencia usted interpreta. Cuando el jurista pone una letra I, no es lo mismo poner una letra O, ¿sí o no? Vaya, por ejemplo, requisitos para poder optar a la ciudadanía. Y dentro de esos requisitos expone presentar un documento, que puede ser el documento que certifique su identificación del país de origen. Pero al final dice, o presentar su partida de nacimiento. ¿Qué significa ahí? Solo la preposición que dice o es que puede presentar ambos, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es lo que usted interpreta. Pero no es lo mismo decir y. ¿Qué significa ahí? Que debe de presentar ambos documentos, la identificación y la partida de nacimiento. Entonces, en un simple castellano es lo que nosotros explicamos y entendemos. Otra característica que tiene el exégesis es también el deber ser. ¿Qué es el deber ser? ¿Qué es lo que el jurista quiso dar a entender? Por ejemplo, Judith menciona algo interesante. Generalmente, ¿de dónde sacamos los antecedentes de algo que se funda precisamente en derecho? Un acta. ¿Se han fijado que en las leyes dice, considerando? ¿Qué son los considerandos? ¿Qué vienen a ser esos considerandos? ¿Pueden ser las motivaciones? Los, con- Sí. Adelante, los, Leonel. Sí. sí, buenas tardes a todos. Los considerandos vienen siendo el por qué se funda una norma o por qué se lleva a cabo una nueva norma, por qué el legislador está proponiendo una norma nueva para que se pueda hacer una ley. Así es. Y la exégesis abarca todo eso. Fíjense qué interesante es interpretar usando la exégesis, ¿verdad? Los antecedentes históricos. Ubiquémonos precisamente en ese momento histórico de 1950 con el Código de Comercio. Vaya, hablemos más acá. 1981, cuando está la Asamblea Nacional Constituyente con la Constitución. Si ustedes leen el preámbulo de la Constitución, van a ver que es algo cortito. Se quedó corto, pienso yo, los juristas de aquel día, que eran los asambleístas constituyentes, que dictaron esta nueva Constitución, que es la que está precisamente en vigencia. Pero el preámbulo le da el primer sentido de lo que quisieron decir o de lo que quisieron proponer precisamente los juristas en aquella época. Recuerden que la Constitución habla de todo. No solamente le va a hablar de la organización del Estado, o le va a hablar de los ciudadanos, o de la administración pública, o de cómo está conformado. Hay tantas cosas. Trabajo, empleo, fiscalización de bienes, funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los métodos tal como están planteados ahí nos ayudan a interpretar precisamente mejor qué es lo que quiere decir el jurista cuando usted interpreta la norma. Recuerden que nosotros no tenemos esa capacidad. En base a nuestro derecho escrito y en base a nuestra Constitución, ¿quiénes son los que están facultados? En primer término, son los que aplican la ley. ¿Quiénes son los que aplican la ley? El poder, ¿qué? Judicial, los jueces, ¿sí o no? Los jueces son los que sentencian. ¿Y en base a qué lo hacen? En base a la ley. ¿Y ellos qué tienen que hacer? Interpretar para poder ellos sentenciar. Y también lo hace ¿quién más? El poder ¿qué? Legislativo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que fundan el derecho? ¿Quiénes son los que nos dan el sentido de querer pretender algo con respecto a la norma? Es el poder legislativo, ¿verdad? Para mejor proveer o un mejor entender. Por eso de ahí la importancia que yo les pedí, se recuerdan,
que ustedes me definieran qué era la ley. ¿Se acuerdan ustedes? A ver si alguien se recuerda o tiene ahí en la definición de ley. ¿Alguien la tiene por ahí? ¿Se acuerdan que les dije que solo tenían que tenerla ahí a la mano? Para Sí, yo la tengo. es la regla o norma establecida por una autoridad superior Ajá, sí. Ah, para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. ok, Ese es el no de ley. ok. Es una definición doctrinal. Ok. A ver, Yuri. Dígame, abogado. Sí, ¿qué definición tiene usted? Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Ok. Ahora, ¿alguno de ustedes de repente encontró la definición, por decir así, de ley, pero en base a nuestra Al Código legislación? Civil. ¿Sí? Al Código Civil. Yo lo tengo aquí, que es el artículo 1, que dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Ok, a eso quería llegar. Ustedes las definiciones que dieron primeramente fueron o son parte de la doctrina. Pero recuerden que lo que le da sentido al poder nosotros interpretar la norma tal como está ahí, la ley misma lo dice. Dice declaración de la voluntad soberana que manifestada en la Constitución manda, prohíbe o permite. Imagínense, qué interesante. Y cómo nosotros aplicamos precisamente eso que se llama ley, porque recuerden que es nuestro derecho escrito, de acuerdo a las fuentes, ¿se acuerdan? Que esa es otra pregunta de examen, a ver si se acuerdan de esa clasificación de las fuentes. Son 3 atendiendo a las fuentes, que eso es parte también del método de interpretación jurídica. A ver si se acuerdan. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas 3 clasificaciones? A ver si alguien se recuerda. Creo que era el derecho escrito, también el consuetudinario o no escrito, es como el del pueblo, ¿verdad? Y la jurisprudencia. Exactamente, así es, ¿verdad? Les voy a dejar el enlace, lo que le dijo Rodrigo es exactamente lo que les estaba comentando. Ahí les puse el enlace en el chat, donde está el documento, donde está esa clasificación que Rodrigo les comentó. El derecho, atendiendo a las fuentes, en nuestro derecho, cuando hablamos de interpretación y cuando hablamos en el sentido de poder entender de dónde nosotros vamos a sacar esas fuentes formales del derecho, porque recuerden que toda ciencia se identifica por esos 3 elementos: el objeto, el método y el fin. Nosotros aquí estamos explicando el fin, porque para poder interpretar o poder aplicar el método, tenemos que saber entender cuál es el fin del derecho. ¿Y cuál es el fin del derecho? Esta es la norma. La ley es la que me dice precisamente cómo debo de cumplir precisamente el objeto. Por eso se llama fin del derecho. Y así nosotros entender mejor ese objeto. Ok, excelente. Vamos muy bien. Vamos a ver alguien que no haya participado. A ver, Valesca. Dígame, Lick. No se preocupe, igual Estaba despachando a mi hermano. No se preocupe. Vaya, cuando hablamos del método, si usted se recuerda, Valesca, hablamos de los pasos del método científico. A ver si se recuerda cuáles son los pasos del método científico, que ahí vimos en un video. A ver si se acuerda. Bueno, más que todo, yo no lo voy a decir de acuerdo al video, sino lo que yo entiendo, ¿verdad? Ok, está bien. Porque cuando hacemos para elaborar los pasos del método científico, nosotros primero tenemos que investigar el tema. Porque si nosotros no sabemos ni lo que estamos haciendo,
también tenemos que elaborar hipótesis. Por ejemplo, vaya, yo lo hago en cuenta porque yo soy docente, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros no podemos partir de una investigación sin saber el origen de lo que vamos a realizar. Tenemos que analizar también, bueno, todos los datos de lo que vamos a plantear para poder compartir los resultados. Ajá. Bueno, eso es lo que puedo aportar yo. Ok. No sé si ando. Excelente. Ahí mencionó algunos de los pasos. Les voy a compartir esa parte que es bien interesante que mencionó en buena parte también nuestra compañera. Aquí está. Este es el video del que le platicaba. Mire, Valesca. Y usted mencionó precisamente varios de esos pasos, pero con sus propias palabras. Usted habló, por ejemplo, cuando nosotros vemos el problema dentro de los métodos de la ciencia, lo primero que hacemos, ¿qué es? Es observar, ¿sí o no? Sí. Aquí, miren. Para poder plantear la hipótesis del problema, ¿verdad? Ojo, estos son los pasos universalmente aceptados. O sea, son los que en general nosotros podemos entender como pasos del método científico. Lo primero que hacemos es observar. Después que nosotros observamos, lo que toca es plantear el problema. Plantear el problema hay que saberlo hacer. Usted lo mencionó también, solo que con otras palabras. Cuando planteamos un problema, es hacernos una pregunta. ¿Ok? Y esa pregunta es la que nosotros vamos a responder en una de las etapas que precisamente está aquí, que está implícita. Después de plantear el problema, viene la formulación de hipótesis, que usted también lo dijo. ¿Ok? En esta etapa que nosotros conocemos como etapa de experimentación, ahí es donde nosotros vamos a empezar a responder esta pregunta que nos estamos haciendo aquí. Y cuando nosotros confirmamos la hipótesis, ojo, aquí es donde viene la etapa de experimentación. Vuelvo y repito los pasos. Primer paso, observación. Segundo paso, plantear el problema. Tercer paso, formular las hipótesis. Cuarto paso, confirmar las hipótesis o etapa de experimentación. Quinto paso, la formulación de teorías, que es este de aquí. ¿Ok? Solo que se menciona con otras palabras. Formular las teorías del conocimiento. Y el sexto paso es constituir las leyes del conocimiento. Ahora, este esquemita que ustedes están viendo aquí les explica qué es lo que pasa precisamente cuando una hipótesis puede ser comprobada y cuando una hipótesis es falsa. Vamos a ver quién me puede responder para que miremos la respuesta ahí. ¿Qué pasa si la hipótesis es falsa? Abogado. Yo. Dígame, Judy. Si la hipótesis es falsa, entonces toca replantear nuevas hipótesis, o sea, volver a seguir los pasos nuevamente para plantear nuevas hipótesis y replantear o sea, volver a experimentar, ¿verdad? Para encontrar una nueva teoría. Eso cuando sale errónea. Así es. A ver, Luis Ángel, ¿algo más que aportar? Bueno, eso, yo iba a hacer lo mismo, pero, ¿verdad? Cuando la hipótesis es verdadera, obviamente tenemos un nuevo conocimiento. Sí. Cuando la hipótesis es falsa, no. Tenemos que volverlo a investigar hasta que encontremos la verdadera. Así y podamos es. tener el nuevo conocimiento. Sí. Por eso aquí lo dice, ¿ve? Cuando la hipótesis es verdadera, como bien lo dijo Luis Ángel, se propone una nueva ley o teoría del conocimiento. Si se fijan, hay 6 pasos universalmente aceptados, pero se pueden resumir en 4. Por ejemplo, el primer paso puede tener observación y plantear el problema. Perfectamente. El segundo paso, plantear el problema. El tercer paso, formular las hipótesis.
Y el cuarto paso viene la confirmación de las hipótesis. Pero finalmente, cuando nosotros de repente queremos ver ese análisis e interpretación de los resultados, se resume en la formulación de una nueva teoría o ley del conocimiento. Y como bien planteó, ¿verdad, Judith, en este sentido, qué es lo que pasa cuando de repente la hipótesis es falsa? Hay que replantearnos nuevamente. No significa de que la investigación estuvo mal hecha. No, para nada. Tenemos que replantear. ¿Qué significa? Que tenemos que regresar a este paso que está acá. Tenemos que ver otra vez a plantear el problema de investigación y ver qué fue lo que de repente no hicimos como para que nosotros podamos evidenciar de que la hipótesis fuera realmente una hipótesis verdadera. Entonces, volvemos a replantearnos el problema y volvemos a partir de eso a volver a formular hipótesis, a poder llevar a cabo la etapa de experimentación, y una vez que obtengamos los resultados, los analicemos y los interpretemos y ahí realmente generar el nuevo conocimiento, que bien lo decía Luis, ¿verdad? Que recuerden que al final de cuentas lo que tratamos de hacer a partir del método es darle explicación a este fenómeno, ¿verdad? Ahora, esta es una forma sencilla y práctica de poder explicar lo que es el método científico. Si ustedes profundizan un poquito más acá, esta es en la clase 2, ¿verdad? Recuerden que más adelante hablamos de la investigación. Bueno, vamos a ver la última pregunta antes de que nos retiremos. ¿Cuáles son los dos pilares fundamentales del método científico? ¿Quién me puede responder con sus propias palabras? A ver, Rodrigo. Sí, son su reproducibilidad y refutabilidad. Okay. La primera se refiere a como la publicación de todos los resultados que se encuentren de modo que se puedan repetir, ¿verdad? Y verificar, sin importar las circunstancias ni quién lo haga. Y la refutabilidad es qué tan ciertas son las aseveraciones a las que se llegan y que puedan seguir siendo falseables para que pueda seguir avanzando el conocimiento. Exactamente. ¿Alguno de ustedes ha visto El abogado del diablo? Una película de este actor, ¿cómo se llama? Sale Al Pacino y Keanu Reeves. ¿Alguien la ha visto? Es un poco más de mis tiempos. Pero fíjense que es una película de abogados bien interesante. Digo yo de abogados porque recuerden que Keanu Reeves es un abogado. Hay una etapa bien interesante. ¿Alguien de ustedes ha escuchado el término abogado del diablo? No es que es abogado de aquel que dijimos que no queremos en ningún momento que se nos cruce por enfrente de nuestro, no. ¿A qué se le dice ese término? Miren, es bien interesante el término porque fue acuñado precisamente en la Edad Media. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando nosotros tratamos de hacer ver una aseveración dentro de un juicio? ¿Se fijaron ustedes que un abogado trata de preparar a su cliente en el sentido de cómo éste puede ser refutado en cuanto a su testimonio? Sí. En la película, Keanu Reeves ataca a su cliente. Lo ataca y lo ataca. Lo está preparando para el juicio. Y el cliente le reprocha y le dice, ¿por qué me trata así? Si usted más bien debería de estar preocupado por defenderme. Miren, el conocimiento, esa es la misma analogía que tenemos que tomar. Entre más falsable es, por eso ven que ahí sale el término falsacionismo. Rodrigo mencionó algo interesante. Refutabilidad viene del falsacionismo, que algo es falsable, que algo que nosotros tenemos que probar es falso. No es que deje de ser como tal, no. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Ponerlo a prueba. Entre más pongamos a prueba el conocimiento, más conocimiento es. ¿Me entienden? Por eso se llama de la falsabilidad.
la refutabilidad, ¿verdad? Y el abogado del diablo, ¿qué es lo que hace? Eso, ataca a su cliente, lo prepara en el sentido de hacer ver que debe de ser probado en cuanto a su conocimiento. ¿Cuántos de ustedes no les va a tocar que de repente va a llegar un cliente y le va a decir que es inocente? ¿Sí o no? ¿Y usted cómo va a saber si él mismo es inocente? De repente él le va a decir, no, miren, esto pasó así, yo no maté a X persona. Ajá, y las pruebas dicen todo lo contrario. Los hechos, tal como están formulados. Es lo interesante que a veces es precisamente poner a prueba ese conocimiento. Eso es lo que trata de hacer el método científico. Y algo que mencionó Rodrigo interesante. Para que sea reproducible, tiene que ser ¿qué, Rodrigo? Tiene que publicar. Si no se publica, no puede ser reproducido. Se tiene que repetir. Se tiene que comprobar. Fíjense que algo muy interesante, la teoría de la relatividad, la teoría de precisamente de este señor Einstein, no sé si ustedes se recuerdan, la que maneja los astros, ¿cómo se llama? Creo que es teoría de la relatividad, ¿verdad? A ver, sí, la teoría de la relatividad de precisamente Albert Einstein. Albert Einstein formuló esta teoría, aunque no lo crean, en 1905, y es la que basa la mayor parte de las explicaciones de los cuerpos celestes en la actualidad. Él la formuló en 1905, y aunque no lo crean, la misma se comprobó y fue refutable hasta 1917 y 1921. Tuvieron que pasar, ¿verdad?, bastante tiempo para poder comprobar lo que él precisamente había formulado. Y bueno, ustedes ven, ya el señor pasó a mejor vida y ese conocimiento todavía sigue vigente. ¿Por qué? Porque es refutable. Y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque es reproducible. Entre más lo probemos, ¿verdad?, más conocimiento tiene a través del método científico. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Ya solamente falta un minuto, estimadísimos. Hoy se conectaron bien poquitos, como que les hizo daño desconectarse una semana, ¿verdad? Recuerden, bueno, los exámenes empezaron precisamente ayer, ¿verdad? Ustedes tienen exámenes esta semana, además del nuestro. Sí, abogada. Sí. Hoy, por ejemplo, tengo. Ajá. Estoy asumiendo que de repente están en exámenes, por eso de repente no están conectados. Pero bueno, vamos a postear siempre la videoconferencia para aquellos que no estuvieron presentes. Nos vamos a ver pasado mañana. Vamos a tocar otros temas, vamos a seguir preguntando. Si no respondió hoy, no se preocupen, lo va a poder hacer el día jueves, pero traten de participar, ¿verdad? Porque es importante, uno, para medir el conocimiento, y dos, también para poder seguir siendo bien evaluado dentro de lo que son los foros. Recuerden que esto es parte del acumulativo de los foros, ¿verdad? Por eso es importante asistir a la videoconferencia. Bueno, cuídense y nos vemos pasado mañana. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, abogado. Gracias. Hasta luego.